Estuve tratando algo, o estuve enseñando algo que recibí del Señor y que ha sido una práctica en nuestra vida. Y creo que da muy buenos resultados. Y es orar, aprender a orar con fe y así ver la mano de Dios en nuestra vida. Voy a irme un poquito a tomar el tema desde la enseñanza anterior y poder migrar hacia acá. Lucas 8:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y entonces hablamos nosotros que Jesús está diciendo claramente que orar es una necesidad, pero orar siempre, no solo orar de vez en cuando, y no desmayar. Yo me preguntaba, ¿qué será más fácil aprender de Jesús? ¿A caminar sobre el agua, multiplicar los panes y los peces, resucitar un muerto, limpiar un leproso, u orar? Porque orar podría ser algo no tan difícil como lo demás. Es decir, posiblemente el mejor corredor del mundo, digo corredor de fondo, corredor de 100 metros planos, maratón, puede llegar a una edad en donde ya no tenga la misma velocidad y la misma potencia. Pero eso no quiere decir que no pueda caminar. De igual manera nosotros a veces como que el aprender esas cosas que pueden ser un tanto más difíciles, como que nos llama muchísimo la atención y dejamos por un lado las cosas que son más fáciles o las básicas como hijos de Dios, como cristianos que somos, ¿verdad? Y orar es una de ellas. Conversar con Dios, saber cómo conversar con Él, aún entre personas. Si no sé conversar entre personas que miro, ¿cómo puedo conversar con la persona que no miro, que es Dios? Y dice la Escritura acá en el mismo capítulo, pero en el verso 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces ahora quiero unir esto como la introducción para poder darle continuación al tema. Aquí dice que el Señor responde rápido al que clama de día y de noche. No al que clama de vez en cuando, sino al que lo hace de día y lo hace de noche. Antes de encender tu dispositivo móvil, deberías conectarte con Dios en oración. Luego de haber hablado con Dios, puedes hacer todo lo demás. Pero conéctate con Él, vente a la disciplina de oración. Porque a veces la gente dice: es que Dios no me ha respondido o no ha llegado el tiempo de mi respuesta, y quizás lo que no ha terminado es el tiempo de tu insistencia. ¿Por qué Dios nos dice de día y de noche? ¿Verdad? ¿Por qué Él quiere que tengamos esa disciplina? En primer lugar, si me interesa a mí aquello por lo que estoy orando, voy a orar todo el tiempo hasta que lo obtenga. Pero si de vez en cuando tiro por ahí una oración, pareciera ser de que no me interesa tanto como digo que lo hace. Y debo demostrar que realmente me interesa algo. El mismo Jesús dijo: tocad y se os abrirá, ¿verdad? Buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Entonces, estoy tratando de armarlo, mira. Voy acá. Desmayar significa, anótalo, desmayar significa perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Ánimo significa fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es energía, voluntad y valor. Entonces, no puedo yo pensar en la probabilidad de desmayar si lo que hago no es constante y repetitivo.
Ojo a la palabra repetitivo, porque me debo alejar de lo que Jesús dijo, que nosotros no somos oídos por nuestras vanas repeticiones. Ojo, no dice que Dios no oye la repetición. Dios dice que no oye la vana repetición. Repetir no es vano si lo haces con fe. Es vano cuando la repetición es vacía, del diente al labio. Algo que me genera energía y fuerza es aquello que repito o hago constantemente. ¿Verdad? Porque Michael Phelps llegó a ser el campeón más galardonado, que más laureles, que más medallas ha recibido en las Olimpiadas. Son como 28 medallas, de las cuales 23 son de oro. Pero el tipo nadaba 6 horas diarias, sin descansar. Descansaba un día al año. Él podría decir, él podría ser candidato a desmayar, porque es algo que hacía todos los días por muchas horas. Ahora, si yo nado 5 minutos hoy, 5 minutos dentro de un mes, no puedo desmayar en esa disciplina. ¿Cómo voy a desmayar en esa disciplina? Entonces quiere decir el Señor, hey, no desmayes, yo te estoy escuchando, sigue hablando, a ver, sigue orando, sigue pidiéndome, tú sigue insistiendo que yo escucho, dice el Señor. No desmayes, no desmayes, el ánimo, no desmayes, sigue insistiendo. Eso es lo que nos está diciendo. Dentro de la disciplina de la oración se forma carácter. Uno ora de acuerdo a la fe que tiene y de acuerdo al carácter que ha desarrollado. Ahora me introduzco y continúo el tema. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos de ustedes ponen su mirada en el Señor Jesús? ¿No se da cuenta que esta escritura es una que usa mucho cuando algún amigo o algún líder tropieza o peca? Es que yo no tengo mi mirada puesta en los hombres, yo tengo mi mirada puesta en Dios. Hasta enojado lo dice. O sea, es una expresión así como de enojo. No, yo no me fijo en los hombres, me fijo en Dios. Aleluya. Bueno, vamos a ver si es cierto. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay excusa. Nuestra mirada está en Él, puesta. El cual por el gozo propuesto, delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Voy a regresar de nuevo a estas dos palabras. Ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es energía, es voluntad, es valor. Va a tener valor, hombre, hacelo. Anímate, da el paso. Eso es ánimo. Desmayar significa perder ese ánimo, el valor o las fuerzas. En otras palabras, desmayar es la pérdida del ánimo, energía, valor, voluntad. Ahora voy acá. Como les he dicho muchas veces, a mí los deportes me encanta. Yo suelo ver todos los deportes. Tal vez el deporte que no veo son las peleas donde hay contacto físico, ¿verdad? Y no es no es como dijera una actuación, sino que de verdad se dan por toda la torre, ¿verdad? Sale por allá la sangre, los dientes y todo. Eso no me gusta verlo. Yo sé que hay muchísimos fanáticos de eso. Estaré orando por ustedes, ¿verdad? Pero de ahí me gustan casi todos los deportes. Y me gusta practicar todos los que pueda, desde niño, ¿verdad? Entonces, dentro de las disciplinas deportivas, normalmente alguien, como decimos, pone la plana, ¿verdad? Pone la plana. Pero si hay un deporte en el cual necesitas la imitación para llegar a practicarlo bien, es el esquí de nieve. Yo siempre me pregunté por qué el instructor de su servidor
y de todos, va adelante y no detrás. ¿Por qué? Y digo, pero ¿y por qué va adelante? Y cuando uno va detrás de él y termina, le dice a uno, lo hiciste muy bien. Y digo, ¿cómo sabes que lo hice muy bien si no me miras? Mira, si querés saber si lo hice bien, venite tú atrás, yo me voy adelante. No, dice, usted va atrás, yo voy adelante. Usted va atrás, yo voy adelante. Conforme pasa el tiempo empiezas a comprender varias cosas. Número uno, que él vaya adelante, sí, te da seguridad. A ti que vas detrás, ¿verdad? Si algo pasa, él está allí para ti. No te tiene que andar alcanzando. Pero sobre todo es lo siguiente. Él te dice, miren los pies, mírenme los pies, síganme, sigan mis pisadas. Y conforme vas haciendo eso, vas metiendo la técnica, incorporando gestos, movimientos, por verlos. Y normalmente ellos hacen como que una fila y quieren al que mejor esquía del grupo después del instructor y así sucesivamente para que cada uno vaya detrás de otro que va imitando al original. Entonces cuando dice la escritura aquí, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, yo me imagino eso. Si él es el autor y consumador de la fe y los justos por su fe vivirán, entonces todos aquellos que por fe vivimos no podemos perder de vista a nuestro instructor del uso de la fe. El proceso que acá se menciona es cómo se pasa del buen ánimo al desmayo y cómo se evita. ¿Qué significa cansancio? Debilidad o falta de fuerza física, generalmente, ¿no? Generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. De nuevo, en lo físico significa debilidad o falta de fuerza física, generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. Pero el cansancio del que está hablando aquí el autor del libro de Hebreos es el siguiente: aburrimiento o hastío, generalmente provocado por una falta de interés. Estoy cansado, ojo, por una falta de interés. Entonces, ¿cómo pasó? Dice, ojo, considerad, dice, a Jesús, autor y consumador de la fe, cómo él sufrió, ¿verdad?, la cruz, menospreciando el oprobio y la contradicción de los pecadores contra él, para que vuestro ánimo, fuerza, valor, energía no desmaye, es decir, no se agote. Ojo acá, no se agote. ¿Qué es ese cansancio? Pastor Cash, estoy cansado, ya oré por más de un año. Habría que preguntarse si 2 veces diarias, ¿verdad? Porque quizás si hubieras orado 2 veces diarias, lo que tomó un año, te hubiera tomado un mes. Porque la fórmula la da Jesús. Es que yo no le puedo enseñar a Jesús cómo orar. ¡Ey! Tú no le puedes enseñar a Jesús cómo orar. Es Jesús el que te enseña a ti y a mí cómo orar. Él es el rey de los resultados de la oración. Es el máster. Es el que sabe cómo se hace y cómo se logra. Es el que supo orar en todo momento. Él supo orar diariamente. Él supo orar de madrugada. Él supo orar durante la noche. Él supo orar por un enfermo. Él sabía cómo orar por los necesitados. Él sabía cómo orar en el huerto de Getsemaní. Cómo orar en la cruz misma del Calvario. En ese momento él sabía qué decir. Sabía cómo decirlo. Sabía a quién decírselo. Él es el que nos enseña a nosotros. Entonces pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Seguiremos sus pisadas en su manera de orar, porque ese es el contexto. Ya sé que es de todo. Sí, ahorita voy a escribir uno. No, en todo. Sí, pero ese es otro tema, es otra prédica. Hey, focus aquí, concéntrense en lo que el Espíritu Santo quiere enseñar hoy. Ese ánimo, si se cansa, dice, es porque se aburrió, se hastió, se hartó, pero porque perdió el interés. Wow. Y así nos pasa, ¿verdad? Si no encuentro respuesta a algo, como que le voy perdiendo el interés,
lo voy dejando y ese ánimo se cansa y del cansancio pasa al desmayo. Vuelvo. Jesús dijo, les voy a contar una historia para enseñarles acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¡Wow! The Master. ¿Ah? Él es el maestro en esto. Es acá donde los pensamientos negativos no solo emergen, sino también se establecen, llevándonos al desmayo, y esto al abandono de la insistencia necesaria para obtener aquello por lo que estamos orando y creyendo. Ahora vamos acá. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que que Jesús es el autor y consumador de la fe? Que de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez y mejor. Por eso es autor y consumador. De Él viene nuestra confianza y Él mismo es el que nos enseña cómo manejarla y aumentarla. Puestos los ojos, lo que les explicaba del instructor, no perder de vista a Jesús en ningún momento. Mira, cuando estás esquiando te puedes resbalar, te puedes caer, ¿verdad? Es parte de eso, es parte. Y la gente que menos miedo le tiene a eso, menos veces se cae. Porque es un problema de confianza. Si bien es cierto, es un problema de técnica, también es un problema sobre todo de confianza. Pero aun cuando uno se cae y se resbala, uno levanta la cabeza y empieza a buscar ¿a quién? A su instructor. ¿Verdad? Yo me recuerdo que tuve una caída fenomenal, ¿verdad? Iba por un caminito y el instructor estaba adelante. Pero ese camino daba la vuelta hacia la derecha, pero si seguías había una cortada y se iba a una pendiente de algo que se llama fuera de pista y que es de lo más difícil que hay. Entonces yo voy, ¿verdad? Acá, estaba así. Y en eso, cuando llego donde él decide empezar a caminar. Y otro esquiador también. Y entonces ya yo no podía cruzar y no podía pasar llevándome a la otra persona. Así que me metí como pude y salté a ese como medio precipicio. Los esquís entraron de punta y yo salí volado, caigo, la nieve estaba profunda y lo que hice fue meter mi codo derecho entre la nieve para aguantar para abajo, aguanté, ¿verdad? Los esquís pegaron ahí y después de pegar se resbalaron y llegaron donde yo estaba. Entonces yo lo primero que hice fue buscar al instructor y observé su rostro. Estaba calmado, tranquilo, me dijo, muy bien, ¿verdad? ¿Lo resolviste? Entonces, la segunda cosa que hice inmediata fue buscar el camino de salida, me puse los esquís y salí por ahí y resolví. Y cuando él llega me dijo, lo que más me impresionó fue cómo lo resolviste. Sí le dije, pero una de las cosas es que el que vio la caída fuiste tú, el que la experimentó fui yo. Pero cuando yo veo que hay confianza, continúo. Así es Jesús. Así es Jesús. Si resbalas, si pasa algo, pero tú no pierdes la mirada de Él, Él te enseña de nuevo la ruta. Bendito sea nuestro Señor. Dice acá, o pongo yo acá, considerad a Jesús autor y consumador de la fe, el que nos da la fe y nos enseña cómo usarla, el que nos da confianza y nos enseña cómo incrementarla. Pero debemos aprender, ojo aquí, a considerar a aquellos que luchan más que nosotros ante situaciones similares. Romanos capítulo 4, verso 19. Hablando de Abraham dice, y no se debilitó, lo cual significa no se desanimó, en la fe. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Considerar a Jesús. Y Abraham dice, no se debilitó su fe al considerar su cuerpo. Aquí estamos considerando dos cosas. Pongan atención a esto. Aquí se está considerando a Jesús, autor y consumador de la fe, y Abraham está considerando su cuerpo como ya muerto. Uno está considerando al autor, nos dice, y otro está considerando su problema. Yujo. De tal manera que cuando voy a considerar el problema en el que estoy, no debo dejar de considerar al autor de la fe que me va a servir para salir de ese problema. Por eso uní las dos consideraciones. Abraham dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Considerar significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Como cuando a uno le dicen, ¿ya consideraste los pros y los contras de la decisión que estás tomando? ¿Ya consideraste los pros y los contras del artículo que estás comprando? Yo le pondría un poquito más de atención. Y entonces te obligan ¿a qué? A considerar, a reflexionar con atención y detenimiento acerca de algo. Al considerar lo externo, podría haberse afectado lo interno. Y el problema de Abraham y Sara se resolvía de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces lo que estaban considerando afuera, el cuerpo, ya como muerto de Abraham, o considerar la matriz estéril de Sara, podía afectar lo de adentro, que es la fe. Pero dice que él no se debilitó en la fe al considerar. Quiere decir que él se detuvo a reflexionar y meditar detenidamente acerca del problema que tenía. Es decir, él dijo, wow, ya estoy viejo, he envejecido, no tengo potencia, no tengo cómo tener una relación con mi esposa y embarazarla. Y si la tuviera, ella es estéril. Tenemos un problema los dos, Sara, tú y yo tenemos el problema para tener el hijo que Dios dijo que tendríamos. Lo físico, lo biológico nos dice que no. Pero yo no me voy a debilitar en la fe al considerar esto. Al considerar la época que estamos viviendo, al considerar el nivel de desempleo, al considerar, meditar, reflexionar detenidamente acerca de lo que está sucediendo, no puedo permitirme el lujo de que eso debilite la fe interna, porque desde adentro voy a combatir eso que está afuera. ¡Wow! Padre, ayúdanos a que aprendamos a cómo y cómo no se consideran las cosas. Entonces tú dices, estoy considerando el nivel de desempleo, pero considera a aquel que es el autor y consumador de la fe y que su nombre es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Estoy considerando la cantidad de infectados alrededor de mi familia. Uy, parece que ya están cerca. Sí, pero no puedes dejar de considerar al autor y consumador de la fe, Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Qué considero? Ambos. No tienes por qué no considerar el problema. Abraham consideró el problema, pero no dejó que eso debilitara su fe. Verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Bendito Dios. Nos fortalecemos en fe cuando no paramos de ejercitarla. Tú quieres terminar sin masa muscular, deja de hacer ejercicio, deja de comer proteína, y sin que hagas nada, la masa muscular va a empezar a desaparecer y la proporción de grasa va a crecer.
De hecho, la grasa se combate incrementando la masa muscular, alimentando el músculo. El mismo músculo va a atacar la grasa. De igual manera, no dudó, sino fortaleció su fe. No se debilitó en fe, sino la fortaleció. ¿Cómo fortalezco algo? A través del ejercicio, de la repetición. De nuevo, tú no puedes incrementar tu masa muscular si no tienes el alimento adecuado, pero si no tienes el aumento del peso necesario, ¿sí? Y la repetición que se requiere. Me recuerdo cuando llevé la primera vez a Juan Diego al gimnasio, no les miento. Ese joven que hoy es instructor certificado de CrossFit, que compite a nivel internacional y que son unas emociones tremendas cuando yo veo a mi hijo compitiendo en eso, porque me recuerdo ese primer día, no te miento, en ese bench, en esa banca inclinada, con una pesa de 5 libras. 5 libras. Yo estaba aquí a la par, él estaba acá, y cuando él levantaba la pesa, hasta la ceja levantaba, con 5 libras la ceja, y hacía... Y como quien dice, papá, yo tuve que agarrar el codo de Juan Diego para ayudar a levantar el ejercicio de levantar la pesa de 5 libras. Pero si tú quieres terminar una carrera, hay que hacer algo, dar tu primer paso. Ahora, obviamente, muy fortalecido. Aquello para lo cual, perdón lo que voy a usar como palabra porque es mi hijo y lo amo y lo respeto, aquello para lo cual era inútil, hoy es instructor. Yo digo, Señor, gracias por eso. ¿Cómo fortalezco la fe? No dejando de usarla. Vuelvo de nuevo. Jesús, les voy a contar una historia para que aprendan de la necesidad de orar siempre, siempre, continuo, siempre, repetitivo, y no desmayar. Y en lugar de debilitar su fe, lo que van a hacer es fortalecerla. Eso fue lo que hizo Abraham, fortaleció su fe. Para ir terminando, quiero ir a Mateo capítulo 15, verso 22, dice: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Este fue un gran acto de misericordia que tuvo Jesús con esta mujer. Es difícil para mí, y tomé este ejemplo, difícil para mí al principio entender esto. Decía: Señor, dice que la mujer clamó, y le dijo: Señor, lo reconoce Señor. Ella era cananea, no era judía. Reconoce a Jesús Señor. Reconoce que es hijo de David. Eso es reconocer que David era el rey de Israel. Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En el primer acercamiento a Jesús, metió todos los ingredientes porque pensó: uno de estos tiene que funcionar. Lo reconozco, Señor. Reconozco que es descendiente de David, rey de Israel. Pero que él reconozca que yo necesito misericordia y mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Alabó a Dios, alabó a Jesús en ese momento. Y él dice que no le respondió palabra, pero dice que clamó a él. Y entonces yo usé una escritura que dice: clama a mí, yo te responderé. Le dije: Señor, me confunde este pasaje, porque tú mismo dices: clama a mí, yo te responderé. Esta mujer clamó y no respondiste, porque yo me quedé en ese verso 22 y 23. El Señor me dijo: sigue leyendo.
Claro, yo dije, clama a mí y yo te responderé. No te dije cuándo. Claro que respondo. Y entonces ahora lo uno. Ora siempre y no desmayes. ¿Se tardará Dios en responderle? No, dice, Él responderá rápido a los que claman de día y de noche, los que insisten. Luego dice la Escritura que llegaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué no la despides? Despídela, despídela. Y el Señor no la despidió, pero como que los demás estaban haciendo, ya despide a esta mujer. Y entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué, mujer? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. O sea, ni siquiera soy enviado a ti. Primero no responde, después la quieren despedir, después le dice, yo no soy enviado a ti. Entonces la mujer se postró y le dijo, Señor, socórreme. Y él le dijo, mira, mujer, no está bien lo que me pides. De no responder a responder que no está bien lo que pides. Porque no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Eso tiene que ver con lo mismo de antes. Yo no soy enviado a ustedes, los cananeos, estoy enviado a los hijos de Israel. Y entonces le dice así, pero nosotros, los extranjeros, también sabemos comer de las migas que se caen de la mesa de los hijos. Wow. Hay personas que no aprovechan todo lo que Él quiere dar, mientras otros dicen, con un poquito de lo que tú no querés, yo estaría bien. Y así es la fe. Esa es la fe. Mira, por mucho tiempo yo lo dije, lo digo y lo diré siempre. Con esas noches de gloria, esa unción preciosa, maravillosa manifestándose, yo siempre dije, yo no soy el pastor con más unción que hay. Seguro que no. Pero sí soy de uno de los pastores que con la unción que Él me ha dado, trabajo mucho. Trabajo mucho porque a veces no es el calibre de la bala que tienes, sino la cantidad de disparos que haces. Y Él le dijo, grande es tu fe, mujer. Wow, pasó de ser aparentemente ignorada a totalmente reconocida. Jesús. Eso es usar la fe y no desmayar. Ella pudo haber perdido el ánimo en cada etapa de esa conversación, pero ya te diste cuenta que al considerar la conversación no se debilitó en la fe, sino se fortaleció igual que Abraham. Aquello que a unos debilita, a otros fortalece. El tiempo que ha pasado desde que empezaste a orar y no ha respondido, aparentemente Dios debilita a unos pero fortalece a otros. Eso depende cómo cada uno de nosotros lo tome. ¿Cómo comienzo mi día de oración? Salmos 127:1 dice, si en la versión las Américas, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Eso sería en vano, eso sería vanidad, porque vanidad viene de la palabra en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Yo quisiera que parte del equipo me traigas aquí esa almohada. Gracias. Muchísimas gracias. Hicimos estas almohadas, ¿verdad? Para esta época. Y en la parte de atrás yo escribí el verso 2 del Salmo 127 de la versión Las Américas, que dice: es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde,
que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duermes. Cuando pones tu cabeza sobre la almohada, ahora voy a tratar de testificarte o enseñar cómo se comienza y cómo se termina el día. El día comienza despegando tu cabeza de la almohada. El día termina poniendo tu cabeza en la almohada. Entonces cuando me despierto y oro y empiezo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, sé que eres mi Padre. Y yo sé, Señor, que mientras yo dormía, tú, Señor, a tu amado, porque me amas y lo demuestra Jesús en la cruz, tú le proveíste. Tú hiciste algo mientras yo dormía. Tú me diste algo mientras yo dormía. Que este día se manifieste lo que durante la noche me diste, Señor. Y cuando voy a la cama, ya tarde de noche, y voy a poner mi cabeza en la cama, le digo: Señor, me esforcé todo el día como pude, creyéndote, enfrentando problemas, desafíos. Y hoy que pongo mi cabeza sobre la almohada, yo sé que mientras yo duermo, tú provees. Porque dice tu palabra que tú das al que amas aún mientras duerme. Padre, gracias te damos por enseñarnos a orar y hacernos ver que es una necesidad hacerlo siempre y no desmayar. Que nuestro ánimo no decaiga, Señor, sino pongamos nuestra mirada en ti y te consideremos que a pesar de todo lo que viviste, jamás desmayaste. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre eterno. Oro por cada familia, Señor, para que vayan a casa, para que vayan a su alcoba, para que vayan a su cama, a su habitación, y en paz se acuesten y así duerman, porque tú los haces vivir confiados. Que cada mañana nos levantemos diciendo: wow, Señor, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? Si a tu amado algo le diste mientras dormía. Muchas gracias, Señor.